Hola, yo soy Daniel Vázquez y trabajo el tema de derechos humanos y su relación en particular con la democracia, y también hago política pública con perspectiva de derechos humanos. Básicamente eso es lo que me he dedicado los últimos 4 o 5 años como tema de investigación. En específico con Sandra Serrano tenemos un libro que se llama Los derechos en acción, y en ese libro en buena medida lo que intentamos es tratar de operacionalizar la muy conocida reforma en materia de derechos humanos que a nivel constitucional se dio en México en el 2011. Los objetivos principales es pensar al derecho internacional de los derechos humanos como una herramienta para hacer políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, pero no solo, sino también para pensar la utilidad de los derechos humanos en el litigio estratégico, para dictar sentencias con perspectiva de derechos humanos, o para recuperar también los procesos legislativos, la armonización de las leyes para que recuperen esos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Buena parte de nuestro trabajo está muy relacionado con pensar en términos muy operativos, pero siempre muy técnicos, justamente al derecho internacional de los derechos humanos en todos sus ámbitos o en todas sus perspectivas. Tomando en consideración que estamos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, también nosotros centramos a los derechos humanos desde una lógica en buena medida de las ciencias sociales, y con ese criterio también desde una lógica multidimensional. Pensamos a los derechos humanos desde la sociología política, desde la teoría política, desde la ciencia política, desde las relaciones internacionales, incluso desde la antropología jurídica. Los pensamos como relaciones jurídicas que efectivamente son, pero también como relaciones de poder. Y como relaciones de poder, parte de lo que estamos analizando es pues cómo se encuentra hoy en nuestro país y qué podríamos hacer para modificar esas relaciones de poder, y también para tener ese impacto técnico en todos los ámbitos, no solamente los de política pública o los de legislación o los de sentencias, sino también en las relaciones entre las ONGs y los gobiernos para pues mejorar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas. Los últimos trabajos que tenemos en el Seminario de Derechos Humanos y Democracia, en el que elaboramos aquí un grupo de investigadores de la Flaxo México, están muy relacionados con la violencia por un lado y los derechos humanos por el otro, en el ejercicio efectivo de los derechos humanos en marcos generalizados tanto de impunidad como de violencia. Y en buena medida eso nos lleva necesariamente a pensar pues lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? El cómo podemos hacer efectivos a los derechos humanos desde las propias instituciones en un nivel meso, pues hacer efectivos los derechos humanos para las personas. Entonces la investigación que nosotros estamos haciendo, 2 de los libros están muy relacionados con México, tocan algunos otros países como Colombia y Perú, pero otra de las investigaciones que está justamente por salir a finales del 2015 está relacionado con toda América Latina, y en buena medida lo que nosotros analizamos en ese texto es cómo los distintos países de América Latina tienen altos, bajos o medios niveles de institucionalización en materia de derechos humanos, y cómo esos niveles de institucionalización producen altos, bajos o medios niveles de ejercicio efectivo de los derechos humanos. De las cosas muy interesantes que estamos encontrando es que si no hay un caldo de cultivo, una tierra fértil para tener ejercicios efectivos de derechos humanos, tierra fértil que tiene que ver con el sistema político o con el sistema económico, difícilmente las personas van a tener efectivamente un mayor ejercicio de derechos. En México varias organizaciones de Naciones Unidas, no solamente de Naciones Unidas, sino también del sistema interamericano, han establecido o caracterizado la situación actual de México como una crisis generalizada en materia de derechos humanos. Esta crisis generalizada toca a todos los derechos, a los derechos tanto civiles y políticos como a los económicos, a los sociales y a los culturales. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura, en el análisis que hizo de México, estableció, bueno, no el comité, sino más bien el relator de Naciones Unidas sobre la tortura, estableció que en el caso de México la tortura es una práctica generalizada. Y cuando dice que es una práctica generalizada, lo que se refiere es a que todos los cuerpos policiales, independientemente de su nivel municipal, federal o estatal, ejército o marina, todos ellos torturan. Lo mismo nos pasó con la desaparición forzada, ¿no? También es una práctica generalizada, y esto vulnera, por supuesto, todos los derechos civiles. Pero no solo eso, sino que si además analizamos los niveles de pobreza con los que se miden en México a través del Coneval, lo que encontramos es que tenemos 87 millones de personas que se encuentran o en condición de pobreza o en condición de vulnerabilidad. Pobres normalmente el Coneval cuenta 55 millones, pero hay que sumar también a los 31 millones que tienen condición de vulnerabilidad, lo que quiere decir que tenemos 87 millones de personas a los que se les violan todos los días los derechos económicos o sociales, ¿no? El derecho a la educación, a la salud, a la vivienda o a la alimentación. Por esos motivos, y además por la crisis generalizada de impunidad y de violencia en la que nos encontramos en México, es que en buena medida se ha catalogado como una crisis generalizada de derechos.